Aquí tenéis el póster. Yo creo que aquí molesto, con lo cual me voy a quitar un poquito. Tenéis... Sí, yo me voy a ponerlo enseguida. Tenéis 15 minutos para exponer vuestro trabajo. Cuando queden 3, os enseñaré el papel. Vale. Y luego habrá un turno para preguntas. ¿Vale? Vale. Pues cuando queréis podéis comenzar. Vale. Pues bueno, buenos días. Primero, muchísimas gracias por brindarnos la oportunidad de estar aquí y por todas las charlas y por todos los cafés y todo lo que nos habéis dado. Y bueno, pues también muchas gracias por ser tan abiertos porque nos hemos sentido súper cómodas y súper acogidas. Así que muchísimas gracias porque nos ha encantado escucharos. Y bueno, pues este es nuestro proyecto que se llama Aborigine, que significa desde el origen, que va sobre el origen de la vida, ¿no? Y pues elegimos este tema porque normalmente, sobre todo entre la gente de nuestra edad, pues se conoce más lo que es el origen del universo y el Big Bang. O sea, no se conoce tanto en sí de dónde sale la vida, los seres vivos. Entonces nos pareció curioso y pues nos metimos en ello. Entonces, esta pregunta de dónde venimos ha surgido pues desde hace muchísimo tiempo. Lo ha intentado resolver tanto la filosofía como la ciencia como la filosofía, y todas estas hipótesis pues son un compendio de componentes de todo tipo, científicos y teológicos, que intentan pues crear una teoría que se asemeje más o menos a lo que podría haber pasado en la realidad, ¿no? Entonces, sin embargo, siempre acaban haciéndose la pregunta de qué fue lo que dio ese paso hacia el inicio, o sea, qué fue lo primero de todo, si ya existía fuera de la Tierra, si estaba en la Tierra. Entonces, esto nos lleva a pensar que puede haber algo, un Dios, probablemente, que ha querido que esto ocurra y que se dé la existencia de la vida. Entonces, algunas de estas teorías son, primero, la de la generación espontánea, que consiste en... se basa en el origen de seres vivos a través de la materia inerte o en descomposición, ¿no? Entonces, ya Aristóteles defendía esta hipótesis y muchos científicos han querido probar esta hipótesis, ¿no? Entre ellos Helmont, que decía que la vida surgía de materia en descomposición, y esto lo quiso probar con unos ratones. Pero luego muchísimos científicos han refutado esta hipótesis, entre ellos Reddy, que hizo un experimento parecido, pero con un trozo de carne y unas moscas, y al final daba el resultado que las moscas que salían de esta carne eran los propios huevos que dejaban ellas allí, ¿no? Entonces, esto nos recordó mucho al relato del Génesis, en el que se crea al hombre y a la mujer, ¿no? Pues al hombre se le crea del barro y a la mujer de la costilla de Adán, ¿no? O sea, son dos ideas que habla del surgimiento de la vida desde algo muy material, muy ya creado, ¿no? Entonces, tiene como las dos ideas tienen cierto contenido mágico, muy un poco irreal, digamos, ¿no? Porque es muy difícil que esto ocurra. Entonces, ni los teólogos ni los científicos más eruditos hoy en día dirían que la vida surge de esta forma. Por lo tanto, nosotras hemos pensado que la creación de vida surge de una cadena mucho más compleja que algo o alguien ha querido que ocurra, ¿no? Entonces, investigando más teorías de cómo la vida llegó a la Tierra, descubrimos una teoría abiogénica, que básicamente consiste en que la vida puede originarse desde moléculas simples orgánicas. Así que Oparin, un científico biólogo y bioquímico ruso, propuso que la vida se había originado en la atmósfera hace 4.000 millones de años a causa de una reacción entre las moléculas de NH3, H2 y vapor de agua, la radiación ultravioleta y la energía de un rayo. Al llover, esta reacción caería a la Tierra y se crearía lo que llamamos la sopa primitiva.
En esta sopa primitiva habría coacervados y dentro de ellos se habrían creado los ácidos nucleicos. También este coacervado admitiría otras moléculas más pequeñas y así conseguiríamos tener células un poco más complejas y gracias a la evolución llegar a pues, animales y plantas. Miller y Urey hacen un experimento para ver si esto puede ser real. Y resulta que sí, se pueden crear moléculas orgánicas a partir de esta reacción. Pero lamentablemente en la Tierra hace 4.000 millones de años estas condiciones no existían, no eran posibles. Así que pues Oparin quiso dar una solución meramente científica. Pero ¿cómo es posible sin un Dios que esté allí mirando, sin cuidarlo? ¿Cómo es posible todas estas coincidencias? Bueno. Pues bueno, el tercer intento del que vamos a hablar es traídos desde la Tierra por el espacio, es decir, que unos cometas y unos asteroides tenían unas moléculas de aminoácidos, H2O y carbono, y eso llegó a la Tierra y allí pues estas moléculas, podemos llamarlo como semillas, se plantaron y de ahí surgió la vida. Pero claro, esto lleva a quién plantó esas semillas, quién las cuidó, entonces ahí habría que tener como un Dios, un ser que cuidara esas semillas para que la vida pudiera crecer. Esto también lo Svante Arrhenius con la teoría de la panspermia, pues dice que esas semillas, esas moléculas se llegaron pues por el viento o la radiación del sol. No se ha contestado directamente a la pregunta de dónde venimos, porque de dónde salen las moléculas en el espacio. Entonces, esta teoría se refuta porque seguimos sin saber la respuesta a la pregunta. La última teoría de la que vamos a hablar es que la vida estaba escondida en los océanos de la Tierra. Esta sale de respiraderos hidrotermales de las chimeneas volcánicas submarinas y para que ocurra esto pues, tiene que haber una oxidación de sustancias reductoras como el sulfuro de hidrógeno y eso. Entonces Szostak establece que fueron en vez de como océanos unos estanques más pequeños, menos profundos. El agua es un símbolo de vida en la Biblia porque de ahí surge todo. Entonces el barro también está hecho de agua y el barro es de donde se sale Adán. Entonces en el Génesis con eso lo relacionamos con el origen de la vida. Y bueno, también hablamos de la evolución en nuestro trabajo. ¿Y por qué? Pues si hablamos del origen de la vida, pues nos parece que la evolución es imprescindible para entender el origen de la vida, ya que sin ella no hubiera habido desde el principio y no hubiéramos llegado a ser lo que somos. Así que el 24 de noviembre de 1859, Darwin publica su libro El origen de las especies. En él va a hablar de la selección natural, que es hoy en día una de las teorías más aceptadas por la ciencia de cómo llegan las especies a ser lo que es hoy en día. Lamentablemente, esto va a revolucionar la vida de todo el mundo, pero sobre todo de los cristianos, ya que si existe un Dios, ¿cómo puede ser que haya creado un mundo en el que es una batalla, es un campo de batalla, es caprichoso? Crea muchas especies y muchas de ellas mueren para que solo salgan beneficiadas unas pocas. Darwin, que él mismo era un cristiano muy creyente, pues sufre a lo largo de toda su vida porque fruto de sus investigaciones pues salen esto. Así que, pero Darwin al final lo publica porque él no quiere acabar con el cristianismo, sino que quiere que aprendamos de verdad cómo Dios impone unas reglas y que Él no es el que esté mirando cada movimiento, sino que ha impuesto esas reglas y así se rige el mundo. Entonces, hoy en día ya no se discute que existe la evolución, pero se discute que puede haber dos tipos. El gradualismo, como dijo Darwin en su libro, que bueno, dice que a base de muchos pequeños cambios se hacen más grandes, pero también existe el saltacionismo, diciendo que los cambios son muy grandes y repentinos.
Y esto por la existencia de los fósiles, porque como sabemos los fósiles tienen mucha antigüedad entre ellos y hay cambios muy grandes. Pero claro, como existe mucho tiempo entre los fósiles, no sabemos si de verdad hubo cambios bruscos o fueron cambios más suaves. Y también nos parece importante decir que es casi imposible hoy en día saber de verdad el origen de la vida, porque el humano lleva existiendo muy poco tiempo y todavía menos tiempo investigando. Por eso las teorías son inconsistentes y dan a entender que no sabemos suficiente como para poder descubrir el origen de la vida. Pero en resumen, nuestra existencia depende del origen de la vida y somos el resultado de la evolución. Vale, y luego una cosa que nos ha llamado también mucho la atención es que desde casi los inicios de nuestra existencia, de la existencia del Homo sapiens, ya empiezan los primeros ritos orientados como hacia lo trascendente, ¿no? Entonces, como dijimos cuando presentamos nuestro póster, se ve ese sentimiento de trascendencia que ya surge desde el inicio de nuestra vida, ¿no? Entonces, nos parece muy importante. Además, esta búsqueda luego se agranda mucho con las investigaciones científicas y el conflicto que surge entre ciencia y religión, ¿no? Todo para intentar explicar eso, por qué estamos todos aquí y cómo estamos aquí. Entonces, otra cosa que nos ha llamado muchísimo la atención es la perfección de todo lo creado, ¿no? De la naturaleza, o sea, como unas simples moléculas sin vida han llegado a crear seres tan complejos y ya no solo plantas y animales, sino humanos con conciencia, con inteligencia, incluso conscientes de que existimos, ¿no? Entonces, nosotras hemos pensado que solo una fuerza mayor que ha querido que estemos aquí ha sido el causante de esto. Luego, el filósofo Spinoza ya hablaba pues, de una sustancia de la que todo ser participa y que anima al ser humano a verse como parte de un único todo. Y de hecho, cuando le preguntaban a Einstein si creía en Dios, él decía que creía en el Dios de Spinoza, que se presenta en la belleza de lo creado, ¿no? Y pues por lo tanto esto ya, claro, es muchísimo más importante. Además, otra persona que habla de esto es el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, que nos habla de que estamos invitados a ver que todo está íntimamente relacionado y considerar a la naturaleza como un conjunto, ¿no? Como si todos fuéramos parte de ella, porque todo ha sido creado por Dios, ¿no? Que nos ha pensado y que ha pensado todo esto por alguna razón. Y ya la pregunta con la que nos quedamos después de hacer este proyecto es el por qué, o sea, por qué ha surgido la vida, para qué razón estamos todos aquí, todos los seres vivos, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida y del origen? Entonces, finalmente concluimos con que la ciencia sin religión está coja y la religión sin ciencia pues ciega, como diría Einstein, y que tanto religiosamente como científicamente pues el origen de la vida tiene un sentido y una explicación. Y muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Tenemos tiempo para una pregunta, si queréis hacer alguna. Sí. Bueno, Marina, Elena y María, felicitaros por vuestro trabajo, que me parece magnífico. Y bueno, solo daros un pequeño punto para que sigáis investigando, ¿no? Porque se ve que sois investigadoras, ¿no? El origen de la vida, ¿pero qué es la vida? Claro, esa es la pregunta que se han hecho filósofos, científicos, se han hecho, se hacen y nos seguiremos haciendo, ¿no? Y es muy difícil, ¿no? Yo no tengo la respuesta, ¿eh? No me lo preguntéis, porque estoy haciendo una tesis doctoral sobre qué es la vida, aunque ya soy doctor, y me vuelvo loco, ¿no? Deciros que en la bibliografía, si seguís trabajando en esos temas, hay una aproximación que puede ayudarnos algo a entender qué es la vida, que es la de un científico no católico, creyente, que se llama Ilya Prigogine,
que es el padre de la termodinámica de los procesos irreversibles, ¿no? Un hombre, bueno, pues premio Nobel, además premio Nobel conocido. Hay muchos premios Nobel que nadie sabe su nombre, ¿no? Prigogine sí, porque toda la termodinámica de procesos irreversibles pues se ha aplicado sobre todo a la biología, ¿no? Y a la ecología, ¿no? Sobre todo a la biología, ¿no? Entonces, felicitaros, animaros a que sigáis trabajando y que os preguntéis qué es la vida. Yo no sé la respuesta, no me lo preguntéis. No sé si Enrique sabe la respuesta. Me temo que no. Me temo que no. Entonces, que sigáis trabajando y en esa bibliografía añadir los estudios de Ida Prigogine, que os digo, no es católico, es cristiano, ¿no? También hay otro científico que os recomiendo que leáis, que él era cristiano, su vida era un poco así porque tenía 3 mujeres, pero creía en Dios, curiosamente, ¿no? Era politeísta en ese aspecto de eso. Y también es Redinger, ¿no? Que tiene unas frases muy bonitas sobre, en un libro que os recomiendo que leáis que se llama What is Life, que es la vida precisamente, ¿no? Y creo que la lectura de tanto del libro de What is Life de Redinger como los escritos de Ida Prigogine, si vais a seguir investigando, os darán pistas, ¿no? A mí me están dando pistas, ¿no? Pero vamos, me parece un trabajo magnífico, os felicito. Muchas gracias. Vamos a pasar al segundo grupo, al grupo que consiguió el segundo premio, que es el formado por Irene Martín Millán y Martina García Crespo. Pues otra vez. Bueno, yo soy Irene Martín Millán y esta es mi compañera Martina García Crespo. Nosotras venimos del Colegio Compañía de María, de Talavera de la Reina, y nosotras realizamos este trabajo porque creemos que ahora mismo, en el siglo XXI, los científicos se encuentran ante el debate bioético que trata sobre la eutanasia. ¿Qué pasa? Que a la hora de enfrentarse a esto, pues hay personas que consideran que es la mejor opción posible y otras que lo ven como un enorme deterioro de la dignidad de la persona humana. ¿Quién está en lo cierto y por qué? Nosotras consideramos que están en lo cierto los segundos. Para ello, creamos este trabajo con la intención de crear una mayor conciencia sobre lo que verdaderamente significa la eutanasia. Pues, y también proponer que no es la única solución, que hay soluciones que no quitan la vida antes de tiempo, que respetan la dignidad de la persona humana y además aceptan su muerte natural. Y también recalcamos que estos otros métodos son aquellos que están especializados en llegar a un punto en el que aceptan la muerte natural, no la intentan evitar a toda costa. Ahora bien, vamos a hablar primero de la eutanasia, porque para poder explicar el resto hay que saber bien lo que es la eutanasia. Entonces, la eutanasia es una palabra que etimológicamente viene de eu, que significa bueno, y thanatos, que significa muerte, es decir, buena muerte. Como definición, podríamos decir que la eutanasia es el proceso, generalmente médico, por el que provoca deliberadamente la muerte del paciente y es considerada como una buena muerte. A primera vista podemos decir que la eutanasia es algo necesario, beneficioso incluso, dado que exalta el respeto a la libertad personal y permite que cada uno tenga derecho a elegir. Pero estamos adelantando algo inevitable, es cierto, pero pues es la solución más rápida y económica, especialmente en el caso de aquellas personas que no se lo pueden permitir y por eso muchas deciden realizarla, sin tener en cuenta pues nada de la dignidad de la persona ni nada, porque generalmente no conocen acerca de ello. Y además, pues la eutanasia muchas veces es fomentada por algunos médicos cuyo objetivo tiende a ser acabar con el dolor.
Pero, a pesar de que la intención parezca ser buena, la eutanasia no deja de ser un homicidio. En cuanto a los fármacos que se aplican en la eutanasia, es que hay dos tipos de eutanasias, eutanasia activa y pasiva. La activa es mediante la aplicación de fármacos. Existe la modalidad intravenosa, en la cual se inyectan unos fármacos, como el midazolam, con el fin de disminuir la conciencia, preparando al organismo, pero para ello es un procedimiento doloroso y para ello previamente se inyecta lidocaína para evitar el dolor. Una vez ya se ha realizado este procedimiento, para inducir el coma se inyecta propofol, aunque existe una alternativa, no sé qué pone, tiopental, perdón. Y también, finalmente, se administran bloqueantes neuromusculares, entre ellos el atracurio, el cisatracurio y el rocuronio. Después también existe una modalidad oral, también conocida como suicidio asistido, donde la eutanasia es administrada por el propio paciente, siguiendo los pasos que le ha propuesto el médico. Para ello, primero tiene que tomarse metoclopramida y ondansetron, con el fin de reducir el riesgo de volver. Y deben ser tomados cierto tiempo antes. En muchos casos, este tipo de situaciones causa ansiedad, por lo que suele tomarse lorazepam, diazepam, etc. Por último, el paciente debe tomar una solución que contenga pentobarbital o secobarbital, que es muy poco frecuente. Y estos fármacos van a inducir al paciente en un coma que va a acabar causando su muerte pues, en media hora o incluso hasta 2 horas. Y luego la eutanasia pasiva consiste en reducir la aplicación de los fármacos, mejor dicho, dejar de dar fármacos al paciente, generalmente cuando están en estado vegetativo, porque ya se considera que no se puede hacer nada más, aunque todavía necesitan esos fármacos. Lo que pasa es que lo ves en estado vegetativo y pues dices, pues ya está. Pero pues es lo que decíamos antes, no deja de ser un homicidio. Y para los católicos es moralmente inaceptable, pues bajo ninguna circunstancia podemos acabar con la vida de la persona. Y todas las personas enfermas tienen derecho a ser respetadas y a llevar una vida que sea lo más normal posible. La Iglesia, como ya hemos dicho, considera que es un homicidio y dice que cualquier acción u omisión que provoca la muerte para suprimir el dolor constituye un homicidio contrario a la dignidad de la persona y al respeto de Dios. Independientemente de que una persona sea católica o no, si comprende bien el significado de la eutanasia, podría llegar a la conclusión de que es un acto que va en contra de la naturaleza humana. Es por esto que hay muchos médicos que no se consideran católicos, que comprenden el significado de la eutanasia y que se niegan a ejecutarla, además de que han estado estudiando para salvar vidas de las personas, no para quitarlas antes de tiempo. Es por esto que pues, nosotras proponemos una alternativa. La alternativa a la eutanasia son los cuidados paliativos, que podemos definir como las atenciones que se dan a un paciente con una enfermedad potencialmente mortal en fase avanzada y al que ya no afectan los tratamientos curativos. El objetivo de los cuidados paliativos es mejorar la vida del paciente y de sus familiares que se enfrentan a problemas asociados con esta enfermedad que amenazan la vida, a través del alivio del sufrimiento, tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicosociales y espirituales. Y también se incluye, por ejemplo, terapia ocupacional y fisioterapia. Ya no se puede cuidar, ya no se puede curar, pero sí se puede cuidar. Estas personas, las que dan su pronóstico de vida es muy corto, pero son tratadas y respetadas, respetadas y queridas como cualquier otra persona. Según el pronóstico de vida, los cuidados paliativos se dividen en 3 etapas. Primero está... Aquí no está. Primero está la terminal, que el objetivo es cumplir con las necesidades y preferencias del paciente y acompañarle en el proceso. Y en esta etapa quedan unos meses de vida. Luego la preagónica, donde el enfermo ya tiene fuertes síntomas y mucha dependencia de los medicamentos, y el pronóstico de vida es de unas semanas.
Y por último, la agónica, en la que se controlan de manera constante los síntomas y se retiran aquellos medicamentos que ya no aporten ningún beneficio y constituye los últimos días o incluso horas del enfermo. En cuanto a la ética de los cuidados paliativos, se consideran éticos porque, como hemos explicado, pues buscan fomentar los últimos momentos de vida del paciente y mejorando su calidad de vida en el último momento que le queda, y no busca terminar con su vida de ninguna manera. También, en caso de que el paciente tenga síntomas muy agresivos, se puede recurrir a la sedación paliativa, que también es legítima porque estás buscando controlar un síntoma, como por ejemplo el dolor, sin buscar su muerte. Otra diferencia entre cuidados paliativos y eutanasia es que en los cuidados paliativos no existe objeción de conciencia, porque, como hemos dicho, pues no buscas acabar con la vida de nadie. Por su parte, la Iglesia también apoya los cuidados paliativos porque considera que refuerzan su doctrina de que los enfermos deben estar acompañados en sus últimos momentos de vida y lo consideran una manifestación de amor y compasión. Por otra parte, al igual que la eutanasia no es ética, tampoco lo es el encarnizamiento terapéutico, que consiste en un conjunto de procedimientos médicos cuyo objetivo es retrasar al máximo la llegada de la muerte, aunque ya no haya esperanza ninguna de curación o implica el sufrimiento excesivo del paciente por medio de tratamientos desproporcionados. La Iglesia considera que la interrupción de estos tratamientos desproporcionados para la situación del paciente es ética y legítima, porque al rechazarlos no buscas provocar la muerte, sino la aceptas como algo natural que no se puede evitar y que forma parte de nuestra naturaleza. Y bueno, que también hay que recalcar que para lo que un paciente se considera el encarnizamiento terapéutico, a lo mejor para otro no lo es, esto depende de la situación del paciente. Y la mayor diferencia, la diferencia clave entre encarnizamiento terapéutico y cuidados paliativos es que en los cuidados paliativos se acepta la llegada de la muerte y en el encarnizamiento terapéutico la intenta retrasar por todos los medios posibles, aunque ya no vayas a tener esperanza ninguna de curación. Luego nosotras añadimos, porque pensamos que ahora mismo, hoy en día, la inteligencia artificial, pues la gente, como han mencionado antes, de hecho, la utiliza para apoyarse en estas cosas. Entonces nosotras le preguntamos a ChatGPT que nos diera una respuesta neutra acerca de qué opinaba de la eutanasia. Y nos dimos cuenta que aportaba argumentos a favor y argumentos en contra. Pero los argumentos a favor eran muchos más que los que eran los argumentos en contra. Entonces esto también en una persona que verdaderamente no sabe bien lo que es la eutanasia, pues es muy importante para ella y al final inclina hacia decidir realizar la eutanasia, la cual, por cierto, se me ha olvidado decir antes, fue rechazada por el Comité de Bioética Español el 9 de octubre de 2020. Y ya para concluir, tras el análisis de los documentos estudiados en este trabajo, extraemos ciertos problemas éticos que nos permiten establecer diversos criterios. En primer lugar, podemos decir que la eutanasia no es ética, que es un homicidio, pues es contrario a la dignidad humana y es un acto antinatural. También podemos decir que los cuidados paliativos son moralmente buenos, pues buscan el bienestar del enfermo, incluso en los últimos momentos sin necesidad de quitarle la vida. El extremo contrario a la eutanasia, el encarnizamiento terapéutico, busca mantener al enfermo con vida, aunque cause un sufrimiento excesivo. Y por último, creemos que es necesario que los científicos del presente y del futuro sean capaces de cooperar para conseguir el desarrollo de la ciencia, sin que esto implique un deterioro en la dignidad de la persona humana y en su capacidad de decisión buscando el bien. Nosotras queríamos acabar nuestro trabajo con una frase de un famoso humanista, Miguel de Montaigne, que decía que hay que conseguir cabezas bien hechas, no bien llenas. Este es uno de los retos de hoy en día, formar rectamente las conciencias para que las personas sean capaces de elegir el bien y buscar la verdad, aunque a veces esto implique la aceptación del dolor, del sufrimiento y de la muerte. Muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? Ignacio. Intentaré ser muy breve, no es una pregunta, es una acotación. Murió hace poco el principal oponente de la eutanasia, Herbert Henning,
no era un creyente, era el presidente de la Sociedad de Psiquiatras de Psiquiatría del Suicidio de Norteamérica, y este fue a Holanda a estudiar cómo se practicaba la eutanasia para introducirla en su país. Se horrorizó y escribió un libro, Seduced by Death, Seducidos por la muerte, que fue traducido al castellano por Planeta, y después ahora está por Mercurio, la segunda edición, ha muerto hace poco, y este habló ante el Congreso de Estados Unidos allí y paró entonces la eutanasia cuando iba a ser ley federal. Y él dice, y esto digamos tiene que ver con algo que habéis dicho, que la Iglesia Católica dice que la estrategia de los que proponen la eutanasia, dice en el libro, es hacer creer que eso es una postura de la Iglesia Católica, y es porque lo dice la Iglesia Católica, que les recuerda que el principal oponente que hay en el mundo a eutanasia, quizás es en el mundo americano, dice, es la Asociación Americana de Médicos, de American Medical Association. Ese es el principal oponente, es lo que les recuerda. Entonces, en fin, quiero hacer esa acotación. Y la verdad es que se podrían decir muchas cosas. Ese libro ha parado la eutanasia en varios países. Aquí la paró cuando la iban a meter como derechos del paciente en una legislatura. Yo podría contar cómo se paró, porque yo no sé. Y cuando lo iba a parar otra vez, se metió el año 20, creo que fue, con carácter de urgencia. Precisamente porque el principal oponente en España, que era Gándara, que estaba en el comité del Congreso en España para el tema, se aprovechó que estaba con el COVID, y entonces fue cuando, mientras él estaba enferma, Álvaro Gándara metieron la eutanasia. Así es, y puedo contar muchas más cosas, porque lo he vivido junto con él en primera persona. Eso. Muchas gracias, Ignacio. ¿Había otra pregunta por ahí detrás? Sí. Bueno, chicas, a mí me ha encantado sobre todo la profesionalidad con la que se ha no solo presentado el póster, sino también no sé, la investigación espectacular. Sobre todo ese enlace que hacen con la eutanasia y los cuidados paliativos, que desde mi prisma como futura periodista veo más bien que cada día intentan mediatizar los beneficios de la eutanasia y ocultar los beneficios o el sentido del sufrimiento a través de unos cuidados paliativos. Entonces, yo quisiera saber si en esta investigación tan completa que han hecho podrían posicionarse ante la siguiente afirmación que voy a hacer. Sería de interés para las personas que tienen la banderita que defiende la eutanasia que no se den los cuidados paliativos por los gastos económicos que conllevan, y con ello introducen esta narrativa de que es mejor no sufrir. Gracias. ¿Puedes repetir la pregunta? Es que... Si realmente merece, o sea, si realmente lo que la gente quiere es que no se distribuya, no sé cómo decirlo, no se financien los cuidados paliativos, porque el interés es realmente ese dinero llevarlo a otro aspecto y matar a la gente. A ver, no creo que llegue a tal extremo con esas palabras, pero sí que es cierto que creo que deben fomentar más los cuidados paliativos, sinceramente, porque, a ver, la eutanasia es algo muy nuevo, como que ahora la gente lo lleva mucho porque acabas antes con el sufrimiento y tal, entonces no piensan en los cuidados paliativos de por sí. Y como no lo piensan, pues se aprovechan y por eso no los financian, o no los financian tanto como deberían. Pero personalmente yo considero que deberían dar la oportunidad a la gente que quiere, pero explicándolo bien, explicándolo como lo hemos explicado nosotras más o menos, a lo mejor quitando las ideas de la Iglesia, pero que de verdad entiendan lo que es la eutanasia y que de verdad entiendan lo que es los cuidados paliativos. Y una vez lo entiendan, dar la oportunidad de escoger y financiar ambos. Solamente voy a aprovechar mi calidad de moderador para hacer dos comentarios. No son preguntas, no preocuparos. Uno es comentar que realmente la disciplina de paliativos es muy reciente. Surgió en los años 80, creo recordar, en el ambiente anglosajón y, curiosamente o no, en un ambiente cristiano. O sea que el origen de los paliativos es reciente y nace de las raíces cristianas,
Y luego me ha venido a la cabeza una entrevista que leí hace unos días al jefe de paliativos pediátricos del Hospital Niño Jesús, que es el hospital de referencia para niños aquí en Madrid. Y un poco por lo que habéis dicho, que yo creo que es importante, es la clave de todo. Dice, cuando no se puede curar, todavía se puede cuidar. Y él venía a decir, claro, en esas situaciones de tragedia, cuando a unos padres le dicen que un niño, dice, tu hijo va a morir, la pregunta que surge es, ¿cuánto le queda? Y él venía a decir que la pregunta no es cuánto te queda, sino cómo vas a vivir el tiempo que te queda. Y eso es la clave, porque al final lo que ofrecen los paliativos, si tú tienes un equipo... Porque la gente realmente no se quiere morir, lo que no quiere es sufrir. Ninguno queremos sufrir ni pasarlo mal, ¿no? Si tú puedes ofrecerle un equipo multidisciplinar de médicos, enfermeras, psicólogos, fisios, asistencia espiritual, si lo necesitan... Si le ofreces el poder vivir de la mejor manera posible esos últimos instantes, la gente lo agradece. Hay otro hospital de paliativos en Madrid, el Hospital Laguna, y también uno de los responsables decía eso, que era curioso ver el porcentaje de gente que entraba allí diciendo, no, yo quiero la eutanasia ya, y al final, en todos sus años de carrera, solamente uno seguía pidiendo la eutanasia, y al final murió de muerte natural, y la seguía pidiendo porque él era un... convencido defensor de la eutanasia y pensaba que su misión en la vida era, digamos, aumentar lo que son el abanico de casos donde podía utilizar la eutanasia, es decir, que tenía un sentido para la vida todavía y por eso no quería morirse, ¿no? Entonces, es un poco ampliar la perspectiva de justamente lo que decís vosotros, de que es cierto, llega un momento en que ya no puedes curar, pero todavía puedes cuidar. Sí. Bueno, muchas gracias. Sí, lo que me ha venido a la mente, que no sé si conocéis una fundación que lleva como 3 años caminando, que es la Fundación Pía Aguirreche, que se centra en impulsar la disciplina de cuidados paliativos y también promover en la sociedad, como habéis hecho también vosotras, la cultura de los cuidados paliativos. Así que si tenéis curiosidad, fundacionpiaguirreche.org. No tengo nada que ver con la fundación, pero hemos tenido la ocasión de, Santi y yo, de escuchar algunas conferencias y bueno, recomendamos si tenéis curiosidad. Gracias. Pues muchas gracias por vuestra participación y enhorabuena por el premio. Gracias. Y pasamos ya a la última charla del Congreso, a los ganadores del concurso. ¿Os presentáis vosotros directamente? Pues cuando 15 minutos, cuando queden 3 os aviso. ¿Vale? Bueno, buenas tardes lo primero. Muchas gracias por invitarnos aquí al Congreso. Somos Álvaro, Lucas y Carlos. Y bueno, nuestro título es La tecnología omnipotente, que es una pregunta que cada uno ha de reflexionar. Y bueno, nuestra intención es reflexionar sobre el papel de la ciencia y técnica desde una perspectiva ética y de fe cristiana. Vivimos en una sociedad profundamente marcada por la innovación, por la inteligencia artificial, la biotecnología, redes sociales y la automatización. Y todo esto nos plantea una gran pregunta. ¿Es la tecnología una herramienta que nos ayuda a crecer como personas o, por el contrario, puede convertirse en un ídolo que nos domina? Pues, desde la fe, recordamos que la inteligencia humana es un don de Dios y, por tanto, debe estar siempre orientada al bien común y al respecto de la dignidad de cada persona. ¿Se oye? Sí. Bueno, a mí me toca ahora hablar un poco de la tecnología en la sociedad actual y... bueno, creo que es una realidad que la tecnología está en nuestro día a día, ¿no? Es algo que usamos, por ejemplo, si echan un vistazo alrededor de la habitación,
hay cámaras retransmitiendo YouTube, que es uno de los principales usos, el transmitir contenido al resto del mundo. Por ejemplo, gente haciendo vídeos, que también funciona como almacenamiento de recuerdos, e incluso, pues sin más, para trabajar, ¿no? Te permite pues no ir al trabajo, ¿no? Hacer tareas desde un lugar el que elijas. Y fue justo así como los tres viendo esto. Fue justo viendo esto que los tres pensamos el nombre de la presentación, no sé si os parece, la tecnología omnipotente. Viendo tanta tecnología y cómo se usa en el día a día, pues eso entre el apartado de ciencia, ¿verdad? ¿No? Ciencia, razón y fe. Pues eso, la ciencia y la tecnología. La razón, pues, fue el resultado del trabajo en sí, y la fe fue lo que vamos a presentar, bueno, yo en mi caso un poco más adelante, pero en concreto lo de la tecnología. Luego, por desgracia, hemos venido en plan un poco pesimista, y vamos a recalcar sobre todo las cosas malas que tiene la tecnología, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí una lista que, por ejemplo, especialmente voy a recalcar los sesgos que crea. Es decir, yo voy a moverme mucho, por ejemplo, y alguna vez, por ejemplo, en cualquier plataforma de contenido, como puede ser TikTok o Instagram, se le da like a un vídeo cualquiera, digamos que de cocina. Pasan un par de vídeos y luego ya a los 3 vuelve a aparecer cocina. Le vuelve a dar de nuevo, esta vez cada 2 vídeos, luego cada uno, hasta que se vuelve el contenido entero. Pues esto, por ejemplo, no siendo de cocina, por ejemplo de política, pues al final es una cosa mala, ¿no? No da la libertad de expresión de entender varias fases o varias posturas, ¿no? De lo que es el mismo tema. Y luego también la segunda característica que quería recalcar es el aislamiento que crea. Hay infinidad y ha habido de casos en los que la gente que por adicción pierde, por ejemplo, el sentido de la comunidad, deja de salir de casa, deja de relacionarse. Y luego ya, aparte de eso, bueno, para contraargumentar, tenemos una frase que hemos usado mucho alrededor del trabajo del Papa Francisco, que es: el progreso material no basta, necesitamos un progreso humano y espiritual, que luego cobrará más sentido la frase. A mí me toca hablar de estos avances tecnológicos de cara al futuro, en los próximos 10-20 años. Y es que, si miramos hacia el futuro, durante la investigación hemos destacado 3 principales campos. El primero de ellos sería, obviamente, la inteligencia artificial. Con tecnologías como ChatGPT, nos plantea si realmente una máquina, un ordenador, puede imitar nuestra sabiduría, nuestra forma de pensar o de deducir. Nosotros, como cristianos, estamos completamente seguros de que una inteligencia artificial jamás será capaz de sustituir el alma y la razón humanas. Por otro lado, tenemos la automatización de procesos en el trabajo, etc. Esto es algo que ya lleva existiendo desde la Revolución Industrial y ya lleva trayendo problemas en la sociedad desde entonces. Pero es ahora, con la inteligencia artificial, que este problema se masifica y afecta a cada vez más y más puestos de trabajo. Entonces, ¿hasta qué punto podemos deshumanizar el trabajo cuando realmente no hay nada más digno que una profesión humana? Estos 2 avances nos plantean dilemas éticos como la privacidad, obviamente, y el sesgo de los algoritmos que recopilan la información en la inteligencia artificial. Pero el mayor de los problemas es la responsabilidad moral. Y es que realmente, ¿hasta qué punto es ético delegar una responsabilidad moral en una máquina? Realmente el libre albedrío es un don divino y no podemos renunciar a él. Por otro lado, tenemos el campo de la biotecnología, la genética, y esto nos trae algunos dilemas como el que viene en la eutanasia, que lo presentaron en la ponencia anterior, o el del diagnóstico preimplantacional, que lo presentó Eneco en su ponencia. Y es que esto a nivel médico son unos avances increíbles, pero tenemos que establecer unos límites. ¿Hasta qué punto es ético tener un hijo por catálogo, realmente elegir si quiero a uno o quiero a otro? ¿O hasta qué punto es ético decidir que el don de la vida se puede terminar así, con la eutanasia? Por eso que realmente hay que defender técnicas como los cuidados paliativos, que optan por luchar por una vida digna hasta el final. Ante los retos como la preparación social y el discernimiento ético, yo creo que la sociedad debe prepararse en 2 frentes.
en la educación tecnológica unida a valores éticos y cristianos y en la regulación justa. En primer lugar, dentro del primer punto, yo creo que no basta como aprender a usar herramientas digitales, sino necesitamos formar la conciencia para emplearlas con una buena responsabilidad. Y en segundo lugar, dentro de la regulación justa, yo creo que el principio del bien común debe de guiar las políticas tecnológicas, ya que debe de garantizar que los beneficios lleguen a todos y que no se convierta en un instrumento de desigualdad o control. Bien, también yo creo que la fe cristiana nos invita a examinar cada avance, a la luz del Evangelio, ya que no se trata de frenar la innovación, sino de orientarla hacia la dignidad humana, la solidaridad y la justicia. Y bueno, luego ahora, volviendo un poco al tema de antes que hablé yo, pero ahora enfocado en cuanto a riesgos y oportunidades, pero más con la fe, como riesgo nosotros entendimos la tecnología que se puede interpretar como si fuese un Dios. Es decir, tú a nuestro Dios, el cristiano, le podemos plantear una pregunta y nos da respuestas. Realmente a la tecnología, como puede ser algo como ChatGPT, también cumple esa función. Y obviamente también como tal, si uno se lo plantea, puede venerar un ordenador, aunque tampoco es muy correcto. Luego como oportunidad, también pues obviamente la tecnología sí que ayuda en cuanto al aspecto cristiano. Hay aquí concretamente unas cosas que son, por ejemplo, la evangelización digital. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, hay un artículo llamado Click to Pray, que eso significa que es básicamente te deja la misa al alcance de un clic, ¿no? Por ejemplo, por enfermedad o por cualquier circunstancia realmente. Uno no puede ir a misa, pues entrando a este artículo pues te permite pues eso, ir a misa. Luego también en cuanto a justicia social y solidaridad, a través pues, de campañas de apoyo en redes sociales o internet. Si no recuerdo mal, en el jubileo de este año de Roma hubo un evento muy grande de este tipo, de justicia social y solidaridad, en el cual ayudaron a unos jóvenes que no conseguían ir y pues eso, gracias a la ayuda de la tecnología que se juntó con el cristianismo, pues fueron capaces de hacerlo. Y luego ya, por último, pues en cuanto a educación y bienestar, ¿no? La tecnología también permite a gente de circunstancias pues un poco peores, desgraciadamente, les permite educarse pues en la fe cristiana, ¿no? Y eso, el bienestar pues es prácticamente eso, también indica en grupos de posible ayuda o incluso eso, pues directamente algo tan sencillo como iglesias, ¿no? A las que pueden ir si en cuanto a tecnología no se sienten tan cómodos. Y realmente es eso, la clave está en el equilibrio, la tecnología siempre como medio, pero nunca como fin, ya que, como he dicho ahora en estos tres casos, es una muy buena herramienta para acercarse a Dios, pero es importante recalcar que no es un Dios. Y ya para concluir, volvemos a la pregunta del título. ¿La tecnología es omnipotente? Pues por supuesto que no. Nunca lo ha sido y nunca lo será. La tecnología no es un fin, no es la verdad. Es un medio igual de digno que cualquier otro para buscarla. Su verdadero valor realmente aparece cuando la ponemos al servicio del prójimo, al bien común y al servicio de todos. Puede enriquecer nuestras vidas en la búsqueda de información, ayudarnos con trabajo, ayudar a personas que la necesiten en cualquier aspecto, comunicación, solidaridad o incluso campañas de evangelización como las que habló mi compañero Lucas. Desde la fe cristiana recordamos que el progreso técnico debe de ir acompañado de un progreso tanto moral como espiritual. Y por supuesto que no se trata de rechazar este tipo de avances, sino de integrarlos desde cierto criterio, evitando esa tentación de ponerla en el centro o incluso idolatrarlo. Y aprovechando la gran capacidad que tiene para construir una sociedad mucho más justa, solidaria y compasiva. Para finalizar, me gustaría darles gracias a todos por su atención, a la Sociedad Española de Científicos Católicos por organizar este congreso y a la Universidad CEU San Pablo por anfitrionarlo. Entonces, muchas gracias por vuestra atención. Luis. Bueno, en primer lugar, pues también felicitaros porque el que os habla vive en Oviedo. Entonces, bueno... Orgullo local, ¿no? ¿Cómo se dice? Esto también lo que quería, además concretamente a ti, también felicitaros porque hablaste de un concepto fundamental de equilibrio, que es como el sostén de todo.
Y gracias a Dios no hablasteis de sostenibilidad, que ya se habla en el informe 2030, en la Agenda 2030, 200 y pico veces que parece ser que aparece en ese informe. Nada más. Muchas gracias. Enhorabuena, muchas felicidades por el trabajo que habéis hecho, por haber querido hacer esta reflexión sobre la tecnología. Yo desde hace muchos años soy profesor de ética para ingenieros en mi universidad y bueno, me encanta, ¿no?, que ya desde antes de ir a la universidad os preocupe esto, ¿no? A mí me gustaría hacer un comentario sobre algo que decís, me parece que es fundamental, cuando desde la tradición cristiana se hace esta reflexión, ¿no? En el punto 3 que señaláis ahí, decís al final el respeto al orden natural. En la tradición cristiana, son las últimas palabras del punto 3. Sí. En la tradición cristiana, la expresión orden natural o respeto al orden natural, o dicho de otra forma, pero que viene a ser lo mismo, el respeto a la ley natural, es una idea muy querida y una idea fundamental. Pero hay que tener en cuenta que la ley natural no es lo mismo que las leyes de la naturaleza, las regularidades observadas. Y la tecnología, con la tecnología, muchas veces lo que hacemos es incluso violentar las regularidades observadas. Cuando cambiamos el curso de los ríos para irrigar mejor los campos que queremos cultivar, cuando damos medicamentos a una persona para que una enfermedad no siga su curso natural. Entonces, aquí hay dos sentidos de lo natural que es muy importante distinguir bien en esta reflexión. Entonces, por supuesto, no pretendo que en este trabajo lo hubierais hecho, ¿no? Pero si os animáis a seguir por esta línea, que me parece interesantísima y súper importante, que lo tengáis en cuenta, porque es muy importante, de verdad, distinguir estos dos sentidos de lo natural o de naturaleza, ¿no? Como lo que simplemente ocurre, que es lo que estudian las ciencias de la naturaleza, o lo que debería ocurrir, que es a lo que se refiere el orden natural o la ley natural en la tradición filosófica y moral cristiana. Muchas gracias. Bueno, eso. Muchas gracias a ti por la pregunta. Y sí, es cierto que igual no está muy bien indicado en el tercer punto. Sobre todo a lo que nos queríamos referir es al tema de manipulación genética, eutanasia, y es que realmente, lo vamos a decir así, nos parece una auténtica burrada el hecho de elegir un embrión entre unos cuantos y el resto, como se dice, descartarlos, que realmente es tirarlos a la basura como si fuera materia orgánica, como si fueran restos de comida, cuando realmente son vidas humanas, al igual que todos los de esta sala. Y luego en el aspecto de la eutanasia, lo mismo, porque hay algunas personas que están a favor, por ejemplo, del aborto, que su excusa es que no es un humano, y porque que es un embrión, etcétera. Entonces, si seguimos esa lógica, que obviamente nosotros pensamos que esta es completamente errónea, una persona mayor es una persona humana completamente, no es un embrión, es una persona humana completamente formada. Entonces, no se puede defender ninguna de estas formas de, al final, lo que es una ejecución. Muchas gracias, chicos, lo habéis hecho genial, muy bien presentado, un tema muy complejo, pero que lo habéis hecho muy bien. Yo tengo una pregunta más en vuestra experiencia, hoy en día en vuestra generación, con los compañeros de clase y cómo se hace tanto la educación como la parte del entretenimiento. ¿Cómo veis esta omnipresencia de la tecnología en vuestro entorno cercano? Bueno, pues como dije, pues creo que justo, bueno, en este caso la palabra omnipresencia es, bueno, la omnipresencia se define como que todo lo puede, ¿no? Y la tecnología justamente no todo lo puede. Entonces, creo que en ese aspecto sí se podría decir que la tecnología, bueno, pues por ejemplo, en cuanto a escuchar y ver, eso no hay ningún problema, eso al final es una cámara, ¿no? Un altavoz del móvil. Pero luego creo que esa inteligencia creadora, que luego es Dios, que se hace ganar pues el mote de omnipresente, eso al final, como dijo un ponente, no siento recordar, no sé quién es, pero lo dijo alguien, al final es un algoritmo, es un medio para trabajar. Tú le das cosas, trabaja con ellas, pero no crea. Trabaja bajo circunstancias, no origina nada. Creo que eso es lo que se diferencia de un Dios y lo que es la tecnología como, pues eso, en potencia de ser Dios, que no consigue, pero ahí está. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias.
todos estamos de acuerdo que sin mucho menos poner en tela de juicio el resto de las sesiones, tener una sesión como esta es un gustazo, yo creo que todos lo hemos disfrutado. Recordar a los que habéis traído póster que lo descolguéis antes de iros, si no, pues al final se van a tirar. Bueno, ya me toca a mí concluir, no preocuparos que voy a ser muy breve, la última sesión de clausura del Congreso. Básicamente deciros que en breve, a principio de semana, recibiréis todos los que os habéis registrado un cuestionario de calidad que se rellena rápidamente, pero que nos ayuda mucho a saber cuáles son, sobre todo, los puntos débiles, que son los que más nos interesa, del Congreso, para ir corrigiéndolos en futuras ediciones. Por poneros algunos ejemplos, cosas que hemos introducido este año sobre cosas que nos propusisteis el año pasado, es, por ejemplo, tener esa sesión de 2 minutos de los pósteres, porque sí que es verdad que a veces, si no están al paso, podían quedar olvidados y era algo como un poco triste. Entonces, esa sesión de enganche, de decir, mira, este es mi póster y es muy bueno que vayas a verlo por esto, por esto y por esto. Yo creo que ha sido una buena iniciativa. También hemos reducido el programa, que es verdad que el año pasado, por intentar meter cuantas más cosas mejor, pues fue como un poquito denso, íbamos todos como un poco más acelerados. Otra cosa que hemos intentado también hacer es aumentar el tiempo para preguntas, fomentar la interacción entre los participantes y los ponentes. De ahí que al final de cada sesión hemos dejado unos 10-15 minutos para tener un colchón para preguntas. También se sugirió, aunque es algo que siempre hemos tenido en cuenta desde el principio, tener mesas redondas con un abanico, con un espectro de opiniones lo más amplio posible, pues traer gente que pensara una cosa, que pensara otra, traer creyentes, no creyentes, porque es lo de siempre. Y yo creo que se ha demostrado perfectamente en las 2 mesas redondas. En el intercambio de ideas todos salimos ganando, todos aprendemos. Yo creo que es muy, muy interesante. Entonces, como digo, recibiréis este cuestionario y, por favor, pues no llevará más de 2-3 minutos rellenarlo, pero es muy importante para nosotros para seguir mejorando en futuras ocasiones. Con esto ya, lo penúltimo es agradecer una vez más, pues primero a los ponentes, primero a los organizadores, al CEU, por supuesto, la Universidad CEU San Pablo, por acogernos aquí, simplemente haber podido disfrutar y usar este pedazo de pantalla que tengo aquí detrás, ya con eso merece la pena. Pero la sala, toda la logística local, los cafés, la cena, en fin, yo creo que hemos estado acogidos de una manera excepcional. También a la Fundación Ángel Herrera Oria, que ha subvencionado los costes del alquiler de la sala, los técnicos, todo esto que cuesta un dinero. Comité local, comité científico, comité del jurado del concurso, los técnicos, Javier Sierra, Ángel, que han hecho que todo esto funcione perfectamente y que casi no hayamos tenido ningún problema. Alumnos colaboradores, gracias Gonzalo. Los chicos que han estado pues abajo, preparando las credenciales, repartiéndolos. ¿Quién más me dejó? Además, pues eso, que muchas gracias a todos. Espero a los que, claro que me dejo, a los participantes, o sea, al público, a los que han estado aquí. Muchas gracias por vuestro interés. No sabemos hasta cuándo podremos seguir teniendo un congreso anual, porque en algún momento se nos acabarán las fuerzas, los ponentes, el dinero, los sitios o lo que sea, pero en principio nuestra idea es seguir manteniendo un congreso anual. Esta tarde tenemos la asamblea de la sociedad y pues prácticamente desde ya empezaremos a sugerir que se nos presenten candidaturas para organizar el siguiente congreso. Y ya para terminar, y es solamente un vídeo de 2 minutos,
Dejadme. Si lo encuentro. ¿Lo tengo abierto? Sí. Como soy astrofísico, como bien sabéis, pues no puedo no caer en la tentación de mostraros aunque sea una pincelada. Este es un vídeo de 2 minutos y medio que teníamos pensado ponerlo el viernes, se nos olvidó en el café. Y bueno, pues lo ponemos, no lo hemos puesto en el café de ahora, lo pongo ahora al final. Es una visita que hizo el Papa León XIV este verano, en julio, al Observatorio Vaticano. Y esto lo cuento porque mucha gente no sabe que el Vaticano tiene su propio observatorio astronómico, que tiene mucha historia, que es del siglo XVII, que ha tenido relevancia en muchas fases pues, en aquel momento cuando surgió, pues para ayudar a establecer el calendario que tenemos ahora, el calendario gregoriano. En el siglo XIX participó en el primer gran proyecto internacional en astrofísica, que es el proyecto, se llama Le Carte du Ciel, la Carta del Cielo, que era un cartografiado de todo el cielo. Es decir, surgió en el Observatorio de París, la iniciativa surgió ahí en el Observatorio de París, y decir, bueno, vamos con la misma instrumentación, los telescopios, y con algo que estaba surgiendo en aquel momento, que era la fotografía, vamos a fotografiar todo el cielo, el hemisferio norte y el hemisferio sur. Eso fue la primera gran colaboración internacional en astrofísica. Participaron observatorios de todo el mundo, y uno de ellos fue el Observatorio Vaticano, uno de los que terminó el trabajo también. Y en el siglo XIX se inventó la clasificación espectral. Exactamente, exactamente. ¿Por? Angelo Secchi. Muy bien. Entonces, y bueno, pues también esto es, en julio era el aniversario de la llegada del hombre a la Luna, en el año 69, julio del 69. En aquel momento el Papa Pablo VI lo siguió en directo desde el Observatorio Vaticano. Una vez llegaron a la Tierra, pues Armstrong, Aldrin y Collins, los 3 astronautas del Apolo 11 que llegaron a la Luna, hicieron una gira mundial, pararon en el Vaticano, tuvieron una recepción en el Vaticano. Con todo esto quiero decir la cercanía que siempre ha existido entre el Vaticano y una rama de la ciencia como puede ser astrofísica. Entonces, bueno, pues el Papa León XIV, simplemente, lo pongo aquí, hizo una visita al observatorio histórico, el que está en Castel Gandolfo. No sé si se generan los títulos directamente. Se oye muy poquito. Control remote. We did it in the other one. We can do everything in the next one. That's the better one to one right next door. Entonces, bueno, luego lo cuento. Bueno, lo cuento ahora. Básicamente es, el Papa visita 2 telescopios, el guía es David Brown, que para quienes estuvisteis en el Congreso de Ávila, fue el que nos dio la charla sobre la historia del Observatorio Vaticano. Entonces el Papa va a un telescopio y quiere hacer algo, no se entiende muy bien, pero David le dice, mira, con este no se puede hacer, hay que tener valor también para decirle al Papa, no lo hagas. Básicamente lo que quería el Papa era observar la Luna. Entonces, como Jesús, bien sabe, no todos los telescopios sirven para todo. Entonces lo que le decía David Brown es, mira, con este telescopio no se puede observar la Luna, pero con este otro sí. Entonces un poco es la secuencia que vais a ver, va a un telescopio, no ve nada, luego va a otro, hace como todos hacemos cuando miramos por un telescopio, no veo nada, pues mueve el ocular hasta enfocarlo bien y ya verás cómo ves bien. Un poco toda esa historia, son solamente 2 minutos. With this one, you look through the eyepiece goes there. Line up what you're exactly. The motor keeps the telescope focused. Yeah. How fast? Okay, it'll be a bit lighter. We'll open the drum, and we'll move the scope with you. Cosa manuale che si apre così.
Ah, sì, sì, sì. Non ho portato l'auricolare, grande, però possiamo vederlo per tutte queste. Oh, that's right. We can pretend. I have a kind of picture for you. You can just be standing. This changes your focus, right? Yes. With black clothing. But to be able to resolve individually the letters, our eyes are not capable of doing that. Bueno, para aquí solamente indicar para finalizar que estos telescopios son piezas históricas. Es el observatorio antiguo, por así decirlo, el profesional está desde los años 80 en el Monte Graham, cerca de Tucson, en Arizona. Bueno, pues con esto simplemente voy a dar las gracias. Enrique, solamente por decir, bueno, Enrique y yo tenemos obviamente práctica en esto de llevar a un novato a un telescopio y es algo que va con el trabajo. Deciros dos cosas. Lo primero que más me parece curioso es como cuando está hablando con David Brown, están hablando de repente en inglés, de repente en italiano, y ellos no se están dando cuenta de que están cambiando el idioma, que es claramente lo que le pasa a personas bilingües, ¿no? Es una cosa muy curiosa. Pero la otra cosa, digamos, más interesante que se nota es que no es la primera vez que mira por un telescopio. ¿De acuerdo? Se nota mucho porque, bueno, el novato no tiene ni idea de lo que está haciendo y empieza a hacer cosas tontas. Y está claro que lo ha hecho antes. Exactamente, eso es. Muy bien, pues... Gonzalo tiene que dar un aviso. Sí. Sabéis que algunos os hemos dado la posibilidad de quedaros a comer ahora a las 2 aquí. Y resulta que vamos a tener, por razones diversas, bajas, varias y tal, 4 o 5 puestos libres. Entonces, si alguien quiere aprovechar y quedarse a comer, pues está incluido dentro del presupuesto del Congreso. O sea que supongo que a alguno le puede resultar cómodo. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias a todos y aquí lo dejamos. Buenas tardes.